Mientras el mundo avanza, la industria avanza con él. Se adapta. Se transforma. En Cámara de Industria, promovemos y fortalecemos al sector industrial. Porque sabemos lo que la industria representa para el país, uniendo a empresas de todo tamaño, en más de 50 gremiales, representando a los sectores industriales más importantes del país. En Guatemala, la industria no se detiene, se reinventa. Somos Cámara de Industria de Guatemala. Buenos días a todos y todas y sean bienvenidos al webinar Retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la gestión estratégica de compras, impartido por la Gremial de Compras de Guatemala, adscrita a Cámara de Industria. El día de hoy el facilitador es Juan Luis Fuentes, un profesional con experiencia en los campos de la economía e ingeniería, con una sólida trayectoria académica y profesional. Ha cursado estudios en prestigiosas instituciones internacionales como la Universidad San Carlos de Guatemala, la École Centrale de Marseille, la Universidad de Navarra y la Universidad de Grenoble. Además, cuenta con una amplia experiencia trabajando en multinacionales, grupos empresariales en Guatemala. Ha servido como profesor, decano y vicerrector en universidades guatemaltecas. Actualmente se desempeña como presidente de Hitos Formación y Desarrollo, SA, donde lidera programas de formación y desarrollo organizacional, brindando charlas y consultorías a empresas para mejorar su desempeño y alineación estratégica. Su enfoque se centra en la implementación de estrategias de liderazgo transformador y el desarrollo de competencias ejecutivas, contribuyendo al crecimiento y al éxito de las organizaciones con las cuales colabora. Le damos la bienvenida, Juan. Perdón, no me había fijado que no había quitado mi micrófono. Perdón, les decía que mucho gusto, encantado de estar aquí con ustedes. Para mí es un verdadero placer siempre estar compartiendo ideas y sobre todo experiencias que vamos recogiendo a lo largo del camino de empresas con las que trabajamos y también de amigos, ¿verdad? Porque mucho de esta cuestión de el enseñar a los demás, pues se basa en que la disposición de todos de enseñarnos a nosotros y nosotros transmitir a los demás. Les voy a compartir mi presentación, ¿verdad? Bien, y vamos a, pues, a empezar a charlar un poquitín sobre este tema que está muy de moda, ¿no? Todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial, pues estamos claros de que es una de las probablemente uno de los temas que más divulgación tienen actualmente y por lo mismo a veces nos causa un poco de ansiedad, por decirlo de alguna forma, de saber cómo podemos nosotros incorporarlo a nuestro trabajo y a nuestra vida diaria. Esta ansiedad se transforma también en la necesidad de poder aprender, ¿verdad? Y por eso es que todos estamos buscando, interesados en saber más sobre esta temática. El día de hoy vamos a enfocarnos a charlar un poco sobre cómo la inteligencia artificial se ha venido desarrollando en el área de la gestión de compras. Vamos a ver un poquitín cuáles son los retos, ¿verdad? Que nos plantea la inteligencia artificial, pero también cuáles son las oportunidades que tenemos como personas, como individuos, pero también como organizaciones, como empresas. Eh, entonces, vamos a principiar. Permítanme un segundo. Aquí está. Listo, ahí está. Primero que nada, reflexionemos de por qué estamos impulsando un taller de estudio sobre el tema, porque esta charla es nada más que una introducción a lo que vamos a estar trabajando con las personas que se inscriban en el taller que organiza la Gremial de Compras. Primero que nada, tenemos que pensar de que en América Latina siempre estamos un poquitín rezagados con respecto de la implementación de nuevas tecnologías. En un reciente estudio de McKinsey, nos informa de que, de que en América Latina más o menos el 19%
de las empresas tienen proyectos de inteligencia artificial. Y esto en forma conjunta con los proveedores, solo el 19%. Eso significa que más del 80% todavía no han iniciado ningún proyecto que les permita trabajar mejor el área de compras. En España, vemos nosotros que solo el 7.8% de los especialistas de compras dominan las nuevas competencias tecnológicas básicas en compras. Y una de ellas es la inteligencia artificial. Si en España esa es la cantidad de personas que están formadas en este tema, pues podemos pensar de que hay una brecha más importante aún a cubrir en un país como Guatemala o en Centroamérica en general. Luego también constatamos que las experiencias que han habido con la inteligencia artificial, que tenemos que reconocer, es una tecnología que surgió hace muy poco, hace prácticamente ni un año, se ha desarrollado con rapidez y se ha implementado con rapidez en numerosas empresas, y lo que podemos verificar es de que lo que se ha hecho actualmente ha permitido mejorar la posición estratégica de las empresas. Por esas razones y por muchas más razones es que nosotros pensamos y les invitamos a ustedes y al personal de las empresas de ustedes a tomar este taller. El taller se llama Inteligencia Artificial para la Gestión Estratégica de Compras, y la idea es que ustedes puedan inscribir a todas las personas que puedan para que podamos de alguna forma difundir estos conocimientos. Pueden contactar ustedes a Miyuki Minagi en el correo y en el teléfono que están debajo de esta presentación. Muy bien, quisiera antes de abordar el tema contarles un poquitín qué es la Escuela de Compras de la Cámara de Industria. Esta es una iniciativa de la gremial de compras que agrupa a todas aquellas personas que laboran en empresas en Guatemala en el área de compras, y que porque me incluyo yo ahí, hemos notado de que es un área en la cual aún falta mucho por desarrollar. Entonces, la misión que esta gremial se ha impuesto es desarrollar programas de formación y certificaciones profesionales para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas a través de la formación de las personas. Nosotros creemos profundamente de que la única forma en que podemos impactar en las empresas es formándonos nosotros mismos. Y para ello pensamos que este curso, y bueno, no este curso, sino que la gremial, pues brinda ciertos beneficios con la escuela. Primero es capacitar a todas las personas sobre las tendencias más actualizadas, brindar certificaciones reconocidas y tratar de aplicar esos conocimientos que aquí enseñamos inmediatamente en la gestión de compras y en la gestión de las empresas. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de introducirnos ya en la temática, ¿no? Primero, tratemos de definir con claridad qué es la inteligencia artificial o cómo vamos a considerar nosotros la inteligencia artificial en este tipo de programas de la gremial de compras. Vamos a decir que la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas o el software, o sea, los programas, para realizar tareas que normalmente requerirían la inteligencia humana, como por ejemplo aprender de la experiencia, reconocer patrones o tomar decisiones. La inteligencia artificial abarca diversas técnicas. Una de ellas que ustedes escucharán o han escuchado profusamente es el término machine learning, que se refiere al aprendizaje automático que van haciendo estos sistemas sobre los mismos datos que nosotros le estamos creando. Como ustedes saben, el conocimiento es vasto, ¿no? Y nosotros vamos, los humanos, agregando conocimiento conforme vamos estudiando y vamos viendo la realidad. Todos los datos que captamos a través de nuestros sentidos, pues se van acumulando en nuestro cerebro, y en nuestro cerebro es capaz de hacer relaciones entre cosas que parecen no relacionadas. Es capaz de hacer cálculos sobre los datos que tiene y luego hacer algunas aproximaciones que le llamamos
predicciones sobre lo que puede ocurrir en un sistema similar al que hemos experimentado. Esa es la experiencia del cerebro, esa es la experiencia del conocimiento, pero traducir esto a un sistema de computación, a las computadoras, a las máquinas, pues ha llevado muchísimos años, ¿verdad? Estos proyectos de inteligencia artificial, pues nacen en los años 50, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Otro término que vamos a conocer con profundidad en el taller que vamos a impartir es el concepto deep learning, ¿verdad? El aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural. Esas tres cosas son las que básicamente se refieren a la inteligencia artificial y que es lo que está transformando absolutamente todo lo que hacen las organizaciones. Ahora bien, si nosotros pensamos ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a la gestión de las compras? Pues tenemos que considerar primero de que en el contexto de compras, generalmente utilizamos muchos cálculos, hacemos nosotros programas pequeños, algoritmos, usamos eh, Excel, ¿verdad? Este tipo de herramientas, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial lo que hace en realidad es desarrollar algoritmos, ¿verdad? O tenemos que desarrollar algoritmos para que estos sistemas analicen grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Y que puedan aprender sobre patrones históricos, ¿verdad? Para poder predecir el futuro y que nos ayuden a optimizar el proceso de compras. Esto, por ejemplo, puede incluir, ¿verdad? Herramientas que automatizan las tareas repetitivas. Y vamos a ver aquí varios ejemplos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que la inteligencia artificial es algo extremadamente complejo, que requiere una formación profunda en sistemas, y la verdad es que es todo lo contrario. Si una de las cosas que podemos nosotros afirmar actualmente es que para usar la inteligencia artificial no necesitamos saber de programación. Lo que necesitamos es usar apropiadamente el lenguaje coloquial con el cual nos comunicamos. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces vemos nosotros de que con estos mecanismos de la inteligencia artificial, con estas virtudes que tiene, nosotros podemos combinar la teoría básica de la gestión de compras con casos prácticos para hacer nuevas experiencias en la forma en que adquirimos las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tecnología de la inteligencia artificial puede perfectamente imitar la toma de decisiones humanas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que muchas de las cosas que actualmente hacemos en el día a día, por ejemplo, recoger cotizaciones, ¿verdad? Analizar propuestas, elegir entre las propuestas la que más nos conviene en función de nuestra estrategia de compras, pues son tareas que hacemos día a día y que nos llevan muchísimo tiempo y que son repetitivas. Pero con el uso de la inteligencia artificial podemos perfectamente automatizarlas, y eso hace que podamos nosotros con mucha mayor rapidez hacer cosas que quizás antes nos llevan días o semanas en pocos minutos. Y eso es la parte de eficiencia operativa que logramos alcanzar cuando nosotros implementamos este tipo de decisiones. Pero también nos ayudan a la gestión estratégica. No todo es transaccional, ¿verdad? Porque el tema es que ustedes pueden pensar, y generalmente así lo concebimos, que la gestión de compras la desarrollamos en dos dimensiones. En la primera es la dimensión transaccional, que es la forma en que se vino haciendo la gestión de compras en todo el siglo XX hasta tal vez 1985, 1990, y la parte de gestión estratégica, que conlleva más decisiones organizacionales para el mejor uso de lo que hace el departamento de compras. Entonces nosotros lo que vemos es que la inteligencia artificial impacta en ambos aspectos, ¿verdad? Tanto en las transacciones, en el nivel transaccional, ¿verdad? Nos puede hacer las tareas repetitivas más rápidas, más eficientes, puede hacer análisis más profundos, pero también
puede hacer predecir cosas que es ya una parte más estratégica de la empresa, ¿verdad? Y esto lo puede hacer con mucha mayor rapidez de lo que nosotros lo podemos hacer con nuestras herramientas tradicionales, ¿verdad? Esa es la idea. Esos son los beneficios estratégicos que nos brinda la inteligencia artificial. También, como les decía, pues mejora las tareas rutinarias, libera a los equipos de compras de labores operativas y hace que nos enfoquemos más a tareas estratégicas, ¿verdad? Tenemos que pensar que la inteligencia artificial no es únicamente tecnología, sino que debemos verla como una herramienta estratégica. Y como es estratégica, requerimos nosotros utilizarla en nuestras organizaciones. Un estudio de IBM indica que las nuevas herramientas de inteligencia artificial pueden acelerar hasta el 90% la búsqueda de nuevos proveedores, por ejemplo. Lo hace con muchísima rapidez. Vamos a tratar de ver un ejemplo un poquito más tarde. Entonces, si la inteligencia artificial nos ayuda a hacer tantas cosas, ¿cómo podemos implementarla? ¿Qué dificultades tenemos al tratar de entender cómo funciona? Y resulta de que es mucho más fácil utilizar algunas herramientas de inteligencia artificial de lo que podríamos pensar a priori. Primero, tenemos que pensar que el aspecto más importante de estas nuevas tecnologías es que por primera vez en la historia de la humanidad podemos conversar, por decirlo de alguna forma, con las herramientas tecnológicas como las computadoras o los sistemas de computación. Para nosotros hacer una conversación hombre-máquina, requeríamos, hace muchos años, de utilizar lenguajes binarios, ¿verdad? Que es el lenguaje natural de los sistemas. Yo, bueno, ustedes verán que ya tengo algunas canas y por esa razón es que me encanta dar este tipo de charlas porque de alguna forma yo soy un dinosaurio de los sistemas, ¿verdad? Yo me eduqué hace 50 años en la universidad. Yo diría que soy como los dinosaurios de antes del diluvio, los que llamamos antediluvianos, ¿no? Pues yo soy ¿qué diría yo? Un dinosaurio de antes de las computadoras, porque me eduqué con la regla de cálculo. Y me recuerdo muy bien que empezaron, cuando estaba yo en segundo año de la universidad, empezaron a usarse las calculadoras personales y eran prohibidas. Y eran prohibidas, pero los profesores decían que nosotros tendríamos que poder hacer los cálculos a mano. Luego ya como formador, cuando he estado trabajando en la universidad, siempre me he opuesto a esa idea. Y les voy a decir por qué. Yo pienso de que tratar de comprender los fundamentos de todo, que es cierto que es bueno hacerlo, es poco práctico. Porque lo que hacemos ahora en las universidades utilizando estas tecnologías es resolver problemas más complejos de los que uno puede resolver con papel y lápiz, ¿verdad? Es cierto de que ayuda mucho que uno pueda tener una prospección profunda de los problemas, pero también limita mucho la complejidad de las cosas que aprendemos a hacer. Y esa es una de las razones por las cuales yo considero que cada vez nos divorciamos más las universidades de la práctica de la vida real, porque en las universidades estudiamos muchas veces problemas que no son lo complejos que los vemos en la vida. Esto se los cuento porque, como les decía, soy una persona que nace a la vida profesional pues antes de las computadoras y puedo decir que he venido aprendiendo de ellas, ¿verdad? Y yo me recuerdo muy bien que en mi primer trabajo, uno de mis primeros trabajos fue una multinacional que ustedes probablemente conocen que es Avon, y que tratamos de hacer una prospección de la demanda a futuro. Y esta compañía había desarrollado una metodología y era que hacía una campaña anticipada con un grupo, una muestra de vendedores. Y entonces a mí me tocaba hacer el seguimiento de esto y le llamamos fijar el trend, ¿verdad? El trend setting, fijar la tendencia. Y entonces hacíamos esta prueba un par de meses antes de cuando se lanzaban a la venta ciertos productos con precios especiales. Y entonces veíamos el comportamiento de la demanda. Y luego hacíamos una extrapolación muy simple, una básica regla de tres, que era muy poco
digámoslo así, muy poco eficiente, pero en la época era lo que pues, se podía hacer. Y decíamos, si 200 vendedoras están comprando este producto, digamos que han comprado 200 productos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, si yo tengo 2,000 vendedoras, ¿cuánto puedo esperar vender? Entonces hacíamos una simple regla de 3, aunque esto en ingeniería es pecado decirlo, pero hacíamos una proporción y entonces establecíamos y predecíamos la demanda posible. Sin embargo, esta demanda posible, pues tenía el problema de que tenía un amplio margen de error. ¿Verdad? Ahora vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos permite hacer ese tipo de predicciones con una exactitud pues asombrosa, que puede llegar al 95, 96, 98, 99%. Entonces, por esa razón es que les comento yo de que no hay que tenerle miedo a estas herramientas. Uno pensaría, bueno, yo tengo que aprender algo nuevo. Todo el tiempo, toda la vida estamos aprendiendo cosas nuevas. Y bueno, y yo estoy aquí porque soy una persona que se ha desarrollado mucho en la empresa, en compras específicamente, y que me ha tocado venir aplicando y aprendiendo este tipo de herramientas. No soy un experto en inteligencia artificial, no puedo programar muchísimo, pero ¿cuál es la cualidad de estas tecnologías? Es esto que les pongo en esta lámina, ¿verdad? El aspecto más importante es que por primera vez nosotros podemos darle instrucciones claras a un sistema de computación de qué queremos que nos haga, cómo queremos que los haga, utilizando el lenguaje que utilizamos todos los días. Tenemos que aprender, por supuesto, un poquitín de cuál es la forma más eficiente de preguntarle, de pedirle, de hacerle planteamientos a la inteligencia artificial, pero la verdad es que muchas de estas son muy simples de usar. Y esa es la gran revolución. Si nosotros nos negamos a aprender al uso de la inteligencia artificial, lo más probable es que en 2 años, pues ya no nos pidan trabajar en donde estamos trabajando, porque van a buscar a alguien que lo sepa hacer. Y por esa razón es que en la gremial queremos proponerles a ustedes de educarse en este tipo de temas. Entonces vemos nosotros que, como les decía yo, lo más importante es que son tecnologías nuevas, pero que el uso, el poder utilizarlas con eficiencia, no requiere muchísimos más conocimientos de los que ya tenemos desarrollados todos los seres humanos. O sea, que no tengamos miedo. Sigamos adelante utilizando estas herramientas. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se han utilizado estas herramientas en algunas empresas y lo que pueden hacer. Yo tenía pensado hacer algún tallercito con ustedes para mostrarles exactamente qué podemos hacer. Más sin embargo, creo que va a ser difícil por el tiempo, pero nuevamente los invito a que en el taller, que vamos a tener tiempo de hacerlo, se inscriban y lo hagamos. Veamos algunos ejemplos. Bueno, una compañía muy conocida porque utiliza muchísimo la inteligencia artificial en las compras, en las ventas, en realidad en todo lo que hace, pues es Amazon, ¿verdad? De hecho, ellos tienen su propio sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? Y lo utilizan muy bien. Pero ¿qué han logrado ellos hacer? Bueno, ellos han logrado determinar la demanda con muchísima precisión para optimizar sus inventarios, ¿verdad? Eh, Cuando yo he estado trabajando con empresas, ¿verdad? Y cuando hemos evaluado empresas, muchas veces en los estados financieros y del balance específicamente, pues dice cuánto posee la empresa, cuáles son los activos, ¿verdad? Cuál es el patrimonio. Pues si siempre ponemos los inventarios, ¿verdad? Siempre ponemos los inventarios y generalmente estos tienen un valor muy importante porque es una mercancía que en principio es intercambiable con facilidad, ¿verdad? Los bancos le ponen mucha atención a esa, más sin embargo, no le dan el mismo valor al monto. Supongamos que tenemos en un balance 1,000,000 de quetzales de inventarios y tenemos 1,000,000 de activos fijos, ¿verdad? Edificios o ese tipo de cosas. En el banco van a decir, yo prefiero los activos fijos y no los inventarios. ¿Y cuál es la razón profunda?
de esto? Pues la razón es que no sabemos si esos inventarios en realidad valen lo que dicen valer en los libros. ¿Y por qué? Porque no sabemos si esos inventarios están caducos, si esos inventarios son vendibles aún. ¿Y por qué es que llegamos a acumular inventarios que tenemos registrados en nuestro sistema de contabilidad que muchas veces pues son inútiles? Pues se han acumulado justamente porque no hemos logrado predecir con certitud la, la demanda. Y entonces producimos o compramos en exceso y luego cuando se para la demanda que tienen los productos, entonces vemos nosotros que nos quedan remanentes que tienen un valor en libros, pero no un valor práctico. Toda la lucha de las empresas es buscar eliminar los inventarios liquidables a cero. Cuando yo les comento que trabajaba en Avon en aquella época, hace 40 años, y hacíamos a mano estas predicciones, la idea de hacer la predicción era lograr que en esta compañía se adquiriesen o se produjesen los productos en la cantidad más cercana a la demanda posible. Pero siempre había la idea, el temor de, ¿y qué pasa si la demanda es mayor de lo que establecimos? Y entonces generalmente todo el mundo decía, pues compremos un poco más para hacer colchones. Pero en la política de Avon se castigaba muchísimo el tener excedentes de inventarios. Entonces, ¿qué hacía esa compañía? ¿Qué hace Amazon? ¿Qué hace Zara para hacer una predicción más exacta y para evitar estos problemas que les cuento de tener inventarios que falsamente nos dicen que tenemos un dinero que en realidad no lo tenemos disponible? Pues muy fácil. Lo que se hace es que se hace una liquidación, o sea, se hacen campañas, ¿verdad? Es una técnica particular financiera en la cual yo digo, bueno, yo voy a vender estos productos durante un mes. Todo lo que venda en un mes, todas las compras van a ser mi costo de compras y si hay un excedente, pues ese excedente queda con valor cero. ¿Para qué? Para que lo pueda liquidar, lo pueda regalar, pero ya no incida en un falso valor en los activos que tiene mi empresa. Entonces, toda la lucha de las organizaciones es predecir con mucha exactitud los inventarios que van a tener que producir o comprar o adquirir para la producción de la demanda que requieren satisfacer. Solo para que sepan ustedes una cosa y ya termino esta parte, es que todas las crisis económicas del siglo XX fueron crisis de inventarios. Las del siglo XXI, las que son crisis diferentes. Pero aún la última crisis, la del 2007, era un problema de inventarios de habitaciones, ¿verdad? De casas. Pero ¿por qué les digo que era un problema de inventarios? Porque en el sistema económico, cuando la gente veía que la demanda crecía, entonces todo el mundo se ponía a producir en mayor cantidad y sin percatarse de lo que estaban haciendo los demás. Y eso hacía que en un momento determinado nosotros acumuláramos más inventarios en el mercado de los que la demanda real era. Y entonces, ¿qué pasaba? Que al año siguiente habían excedentes de inventarios y eso hacía que los precios bajasen. Lo voy a poner rápidamente como ejemplo el café. El café se cosecha anualmente, ¿verdad? Pero nosotros vemos de que hay una demanda limitada de café y esa es la cantidad de consumo que puede tener una persona por individual por año por el número de personas que consumen café en el mundo. Por eso es que siempre estamos tratando de hacer que más personas consuman café o nuevas personas consuman café. Pero ¿qué pasaba? Entonces, todos los países se ponían a producir café un año y de pronto cuando veíamos al final del año, ¿verdad? Resultaba, bueno, y se ponían a producir porque había una demanda creciente de café, buenos precios, todo el mundo producía y al final quedaba un inventario excedentario de café. Y entonces en la cosecha del año siguiente se iba a vender a menor precio porque había que liquidar el café que quedó más el café nuevo. Entonces, la búsqueda de la predicción de la demanda es un tema crucial en las empresas. ¿Cómo lo hacen en Amazon? Bueno, utilizan los análisis históricos que tienen, ¿verdad?
hacen búsqueda de tendencias estacionales, ¿verdad? Cuándo compra la gente, cuándo deja de comprar, por qué compra, por qué deja de comprar. Y todo eso lo hacen juntando diversas bases de datos, no solo una base de datos, sino diversas, y logran hacer relaciones entre ellas y relaciones matemáticas que no son aparentes, que hacerlo nosotros con las herramientas estadísticas normales nos llevaría probablemente años. Y luego, conforme vamos dándole más información al sistema, el Machine Learning lo que hace es actualizar los datos y ver cómo se van evolucionando las relaciones para poder anticipar qué productos requieren abastecimiento y en qué cantidad. Y con esto dicen, bueno, entonces si la demanda es 5, yo voy a producir 5 en tal fecha para evitar que me queden excedentes de inventario. Y eso lo que logra es optimizar los niveles de inventario. Solo eso hace que una compañía como Amazon, ¿verdad?, se ahorre millones de dólares al año. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que evitamos de quedarnos sin inventario en momentos que necesitamos inventario porque calculamos mejor. O evitamos también tener excedente de inventarios que se van a quedar como pérdida operativa porque no logramos vender. Entonces reducimos los excesos, evitamos que los clientes se queden sin producto y con esto ahorramos costos significativos. Amazon ha utilizado la inteligencia artificial para hacer esto y lo hace muy bien. ¿Qué otro ejemplo les puedo mostrar? IBM. También IBM tiene su propio sistema que se llama Watson, que lo vienen desarrollando desde hace varios años. Primero lo desarrollaron con los temas de salud, luego con temas financieros y ahora pues lo utilizan prácticamente en todo. Entonces lo que hizo IBM con sus propias filiales fue automatizar todas sus compras indirectas, aquellas compras que no tenían mucha relación con el core del negocio, ¿verdad? Con la parte central del negocio. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, pues con toda la documentación que tenían, clasificaron los miles de facturas y órdenes de compra que ellos tenían y empezaron a sugerirle a los mismos compradores, en función de las políticas, por supuesto, ¿verdad?, qué comprar. Y entonces, ¿qué pasaba? De que ya no tenían que estar revisando los analistas de compras la demanda y los inventarios continuamente, sino que tenían un sistema auxiliar con inteligencia artificial que día a día les venía dando la situación en tiempo real de los inventarios y le decía, ok, mira, ahora hay que pedir. Y si los tiempos de abastecimiento crecían o se reducían, era capaz de adaptar el lanzamiento de esas órdenes de compra en función de la dinámica del transporte. O sea que para IBM, pues esto fue un gran logro porque lograron ahorrar muchísimo dinero y hacer que los personal de compras se dedicase más a aquellas cosas más importantes que estar haciendo las compras indirectas, ¿verdad? Como lo hacemos en las empresas, ¿verdad? Hoy por hoy, pues hacemos una matriz, la que desarrolló el señor Kraljic, ¿verdad? Para hacer una segmentación de los productos, para hacer un manejo de categorías de productos y asignamos diferentes personas de compras a cada producto dependiendo de su importancia estratégica. Pero aquellos productos que son como muchas veces las cosas de librería, pues que son fáciles de abastecerse, que hay muchos proveedores, pues tratamos de no ponerle mucha atención a eso y de tener un sistema de compra automático y dedicarnos a aquellas cosas que realmente impactan en la estrategia de la empresa. IBM hizo esto con Watson, ¿verdad? Y es una cosa de la que podemos hacer nosotros en nuestras empresas. Inditex, que es Zara, ¿no? También esta es una empresa pues muy moderna que también hizo disruptiva, rompió con toda la industria de la moda y toda la industria de la manufactura de la costura, ¿verdad? Y ellos ofrecen una campaña de ropa nueva cada 15 días. Imagínense ustedes, hacer que en 15 días logren vender en sus 3,000 y no sé cuántas tiendas en todo el mundo, ¿verdad? Aquello que ellos están lanzando como un producto de moda. Y la pregunta es ahí,
cuánto producir, cómo llevar rápidamente a todas las tiendas en todo el mundo esos productos. Y aquí nuevamente la predicción de la demanda es importantísima. Entonces, Inditex lo que está haciendo es utilizando un sistema de inteligencia artificial especial, ¿verdad? Que está a la venta, pero que es caro porque es para empresas muy grandes, ¿verdad? Que permite mezclar todas estas informaciones para hacer una predicción muy exacta de la demanda. ¿Qué es lo que juntan ellos? Bueno, el análisis de datos de las ventas pasadas, los patrones de compra. Imagínense ustedes, tenemos inventarios, los vinculamos con patrones de compra, pronósticos meteorológicos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque dependiendo del clima, usamos la ropa de una u otra forma. Y las tendencias en redes sociales. Fíjense ustedes, 4 grupos o 4 nubes de datos aparentemente independientes los mezclan para encontrar patrones de conducta o patrones de relación entre ellos. Y además de esto, lo hacen en forma dinámica, es decir, todo el tiempo se están estos datos actualizando para hacer un monitoreo permanente de los inventarios y hacer una recomendación de los calendarios de reposición. Esto les permite a ellos optimizar los almacenes, minimizar los desperdicios y ganar más dinero. Yo no sé si ustedes saben, ¿verdad? Pero las empresas ganarían mucho más dinero, repartirían mucho más dinero a sus accionistas si manejasen mejor los inventarios. Ese es un gran, si no lo manejamos bien, es un pozo profundísimo, insaciable, que eroda o hace una erosión muy grande a los recursos financieros de una empresa. Ese es el ejemplo de Inditex. Luego tenemos, por ejemplo, Walmart. Walmart ha venido utilizando estas herramientas desde hace mucho. Un caso famosísimo de Walmart, que es muy conocido, que ustedes pueden consultar también y que me parece súper interesante, es como en las tormentas, los huracanes, en las emergencias, Walmart ha sabido predecir cuando hay necesidad de tener algunos productos de emergencia como agua pura, como baterías y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y fue muy impactante que durante, creo que fue el huracán Katrina en Estados Unidos, ellos fue el único lugar donde había suficiente disponibilidad de agua porque se había colapsado todo el sistema de agua potable de las ciudades. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron haciendo un análisis sobre las demandas internas en relación de los datos meteorológicos. Y entonces encontraron ellos de que en ciertas circunstancias meteorológicas, ciertos productos se demandaban con mayor frecuencia. Y entonces ellos empezaron a prever y anticiparse a eso. Hay otros programas, por ejemplo, recientemente lo que está haciendo Walmart es utilizando un robot, lo que llamamos un chatbot, y ni siquiera es un robot que habla, sino es un robot de texto, como puede ser, por ejemplo, algo que vemos en WhatsApp. Entonces, lo que están haciendo ellos es de que el chatbot hace las negociaciones con sus proveedores. Les ponen parámetros para que tome decisiones el robot y el robot es el que interactúa con el proveedor. Esto hace de que ganemos mucho tiempo en aquellas negociaciones que son menos importantes, pero que nos hacen perder mucho tiempo. Por ejemplo, en este caso lograron un 1.5% de ahorros en el gasto negociado. No parece muy importante, pero si ustedes multiplican eso con los gastos de Walmart, pues van a ver que son muchos, muchos millones de dólares. Otra cosa que hacía el chatbot era que negociaba los plazos de crédito con los proveedores y logró que en promedio el crédito negociado fuera de 35 días. Eso es muy difícil en compras, ¿verdad? Estar siempre negociando con los proveedores que nos dan crédito, que nos ayuden con ello. Esta es otra aplicación utilizando robots de texto, ¿verdad? Para que podamos nosotros hacer tareas repetitivas que antes nos llevaban muchísimo tiempo. Entonces ahora les pregunto yo a ustedes, que queremos que reflexionen en este tema. La pregunta que les hacemos es, ¿en qué parte de su proceso de compras creen ustedes que la IA tendría un impacto inmediato?
Sabemos que tenemos muchas personas, tenemos 183 personas que estamos platicando, escuchando esta charla. Y sabemos de que hay muchos que son directores de área de compras, tenemos amigos que nos confirmaron que iban a estar en esta charla, hay dueños de empresa, hay de empresas grandes, hay empresas pequeñas, pero también hay muchas personas que trabajan en el área de compras. La pregunta que nosotros les planteamos es, ¿en qué parte de su proceso de compras creen ustedes que la IA puede tener algún impacto inmediato? ¿Creen ustedes que pueden incorporar cosas de inteligencia artificial mañana en su empresa? Nos gustaría que en el chat nos manden ideas para que podamos al final poder discutir un poco sobre el tema. Dejamos esa pregunta, ¿verdad? Mi respuesta es, podemos hacer cosas a partir de mañana si ustedes quieren, ¿verdad? No todas las cosas son muy complejas, pero podemos automatizar muchísimas cosas como vamos a platicar ahora. Muy bien. Aquí yo quería hacer una demostración práctica de la inteligencia artificial en compras, pero luego hice una práctica aquí en casa y me di cuenta que me iba a llevar 45 minutos y no pude. Pero quisiera a ustedes darles 4 ejemplos que podemos hacer a partir de mañana. Y son 4 cosas. Primero, facilitar la comunicación con nuestros clientes internos en las empresas, con nuestros proveedores externos en las empresas también. Podemos empezar a trabajar predicciones de la demanda. Miren, ahí no, ni siquiera puse nada, me van a disculpar que no borré eso. También podemos hacer una evaluación de proveedores automatizada y podemos automatizar órdenes de compra. Sí, pero es un poco más difícil, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos en estas 4 cosas. Primero, ¿puedo utilizar inteligencia artificial para agilizar las tareas de compras? Mi respuesta es sí, a partir de mañana. ¿Con qué herramienta? Pues usen ChatGPT. Es una maravilla cómo funciona. ¿Y en qué lo puedo utilizar? Bueno, en muchas cosas, pero una de ellas es, por ejemplo, las comunicaciones. Ustedes pueden utilizar el ChatGPT y créanme que traduce bastante bien. Y pueden, por ejemplo, yo hice este ejemplo ayer, ¿verdad? Que escribí en el chat GPT, estimado señor Hong, recibimos oferta de negocios y consideramos que está a 6% más alta en precio que nuestro actual proveedor para productos de similar calidad. Queremos negociar con usted el precio. Le mando ese mensaje al señor Hong a China. Y entonces le digo, bueno, pero el señor Hong, pues él no habla español, habla a medias inglés. Bueno, me voy a lanzar y se lo voy a mandar en mandarín. Y entonces le digo a ChatGPT, por favor, este mensaje, mándamelo, tradúcemelo en mandarín para que yo se lo pueda enviar al señor Hong. Y ahí a la derecha tienen ustedes la traducción al mandarín de el mensaje que envié. Me podrían ustedes decir, pero óyeme, Juan Luis, ¿cómo sabemos de que esos montón de signos que no entendemos en realidad reflejan el mensaje que queremos enviar? Bueno, muy fácil. Si no confiamos en la inteligencia en ChatGPT, agarren otro. Por ejemplo, Copilot. Ahora metan el mensaje en mandarín y digan que se lo traduzca al español. Y entonces verifican ustedes si los mensajes son lo que quieren decir. Y funciona muy bien, créanme que funciona muy bien. Esta es una de las simples tareas que mañana podríamos nosotros estar haciendo. Si recibimos las cotizaciones en inglés, las propuestas en inglés, metámoslas al chat GPT, una por una si ustedes quieren, para ver qué nos traduce. Pero después podemos programar en Python, hacer un pequeñito programa para que haga un robot, un bot, para que analice todas las comunicaciones que vienen en inglés y nos pasen al español. Todas las que vienen en mandarín y nos las pasen al español. Todas las que vienen en alemán y nos las pasen al español. Esa es una tarea que es de productividad personal, pero que va a permitir que sus jefes de compras, su personal de compras, se libere de estar traduciendo personalmente los mensajes, ¿verdad? Y que puedan, pues, hacer muchísimas más cosas de esta forma. Podrían atreverse a negociar con chinos en la China que no hablan más que mandarín. Esta herramienta nos permite perfectamente hacer este tipo de cosas. O, por ejemplo, traducir del francés, ¿verdad? Yo le puse ahí
es el señor Pérez, ¿verdad? Queremos hacerle llegar nuestro mejor precio para sus productos que usted nos ha pedido. Podemos embarcar el 17 de junio, ¿verdad? Entonces vemos que la traducción es bastante fiel entre lo que le puse yo en francés o lo que recibí en francés y lo que puedo hacer en español, ¿verdad? Entonces, una de las tareas es mejorar las comunicaciones que tenemos con nuestros interlocutores. Podemos todavía hacer más, como les decía, es hacer ya un chatbot que nos permita que estas traducciones sean simultáneas y prácticamente nosotros no tengamos ya pues que aprender muchos idiomas. Así como esto, puedo hacer más cosas. Por ejemplo, puedo hacer un análisis, vamos a ver si lo tengo acá. No, no lo tengo acá. Pero se los puedo mencionar. Puedo hacer una comparación de la evaluación de diferentes proveedores para una compra que quiero hacer. Bueno, ustedes saben, los que estamos en compra saben que es una tarea que demanda mucho tiempo. Para agarrar una cotización, luego hacer un cuadro, generalmente lo hacemos en Excel, donde ponemos los precios, las condiciones, los créditos, los días de entrega, las calidades, todo. Y luego eso lo tenemos que comparar uno contra otro. Supónganse ustedes que reciben muchas ofertas en diferentes idiomas para el mismo producto. Y entonces tienen que hacer esa comparación para llevársela al director de la empresa o al director de compras para que tome la decisión de cuál es la que debe comprar, cuál es la que debe confirmar. Bueno, con ChatGPT podemos hacer unas comparaciones magníficas muy fácilmente, pero tiene una limitación. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, de que muchas de las herramientas de este tipo, que no son especializadas en lo que queremos hacer, muchas veces tienen limitaciones. ¿Cuál es la limitación de ChatGPT, por ejemplo? Para utilizar la herramienta más popular. Bueno, que solo puede hacer una comparación de un máximo de 10 documentos. Supongamos que recibimos 30 cotizaciones para un producto. Bueno, lo que tengo que hacer es dividir en 3 grupos las 30 comparaciones y entonces le doy las instrucciones a ChatGPT, que se las puedo escribir, decirle, querido ChatGPT, hazme el favor de revisar las 10 cotizaciones que te estoy evaluando, que están en diferente idioma, ¿verdad? Tradúcelas todas al español y hazme una evaluación de precios, condiciones de pago, crédito, tiempo de entrega y calidad de los productos. Y en cuestión de segundos tienen ustedes un informe de 10. Luego repiten con los otros 10. Y luego repiten con los otros 10 si ustedes quieren, si quieren hacerlo a mano, sin programar nada. Repitiendo las mismas instrucciones. Y luego seleccionan de los 3 grupos, los 3 mejores si ustedes quieren, y luego hacen una evaluación, les dice, bueno, ahora evalúame, hazme un informe. Como ya tienen 3 informes, uno de cada grupo, ahora le dicen ustedes, ahora, ese informe que me diste, compáramelo y hazme una sola tabla de los 30 y se las hace. Es una forma muy práctica de hacer cosas. Esto lo pueden hacer a partir de mañana. No necesitan ustedes nada más que ponerse a practicar para hacer este tipo de evaluaciones. Pueden evaluar personal, todo lo que sea evaluación, lo pueden hacer perfectamente de esta forma. O sea que podemos hacer cosas de productividad personal, sí podemos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues automatizar órdenes de compra, ¿verdad? Aquí les muestro a ustedes un sistema que se llama Valerdad, que estamos probablemente, esta empresa nos haga una exhibición de su sistema en el taller que vamos a tener. Estamos charlando con ellos porque es muy interesante lo que ellos hacen. Esta es una compañía española que tiene una inteligencia artificial que le llaman un asistente digital de compras. Es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema Valerdad? Bueno, mezcla, como ustedes pueden ver ahí hay unas fichas de productos, ¿verdad? Lo mezcla con todas las fabricaciones, las producciones que ha hecho a lo largo del tiempo, como pueden ver ustedes arriba, y luego mezcla todo para ver cómo es que varía la facturación, hace simulaciones y luego nos da la predicción de la demanda que vamos a tener. Entonces, esa predicción de la demanda de compras lo hace en función, también puede hacer patrones de demanda, predicciones probabilísticas. Oye, chat,
oye, Valerdat, perdón, dime tú cuántos productos voy a recibir, cuántas órdenes de compra voy a recibir en los próximos 3 meses. Pues nos hace una predicción y nos dice, bueno, mira, probablemente con un 95% de exactitud, ¿verdad? Vas a tener tantos productos. Considera variables externas, como les decía, o por ejemplo, podemos meter ahí la meteorología para ver si tenemos un supermercado, si debemos vender helados o no vender, o vender paraguas, ¿verdad? Entonces nosotros con este tipo de cosas ya tomamos decisiones estratégicas. También nos puede hacer predicción de nuevos productos en función de lo que la gente viene pidiendo. Y también nos puede automatizar la emisión de órdenes de compra. O sea, esta ya es una herramienta muy especializada, pero para empresas grandes. Pero para las pequeñas, ustedes me podrían preguntar, sí, pero mire, yo tengo una pequeña empresa, ¿qué puedo hacer? Bueno, podemos utilizar otras herramientas, como por ejemplo el chat GPT para Excel. No sé si ustedes lo han utilizado alguna vez, pero es una maravilla esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que es menos predictivo que el que vimos anteriormente, ¿verdad? Porque va a ser más un, lo que llamaríamos un análisis de lo que ha ocurrido y que nos hace una predicción, pero probablemente su exactitud probabilística sea menor. Entonces, agarramos todos los datos, ¿verdad? Lo metemos a una hoja electrónica, si somos una empresa pequeñita, y le decimos a ChatGPT, oye, ChatGPT, ¿verdad? Quiero que me hagas tú, en este Excel, que me revises y me hagas una patrón de demanda posible que puedo tener en función de la demanda pasada que he tenido, y se los hace. O sea que no necesitamos empezar a actuar con herramientas sofisticadas. Podemos utilizar ChatGPT, Copilot. Hay muchas herramientas que incluso muchas son gratuitas, aunque yo recomiendo comprar las versiones pagadas, les da más capacidades, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, por ejemplo, también podemos hacer una predicción de demanda en un sector de venta al detalle, en una tienda en un supermercado, ¿verdad? Y esto es con Machine Learning. ¿Por qué? ¿Qué significa el Machine Learning? Bueno, que nosotros le damos datos históricos de compras al sistema y él lo que hace es automáticamente aprender de esos datos. Y luego con los nuevos datos los agrega y sigue aprendiendo y sigue haciendo nuevas tendencias estacionales. Este tipo de herramienta lo que hace es que anticipa los productos que va a reabastecer, en qué cantidad, ¿verdad? Optimiza también los niveles de inventario y lo que habíamos platicado de Avon, ¿verdad? Minimiza la ruptura y reduce los excesos. Estas herramientas son muy importantes. ¿Es esta una aplicación que solo las grandes empresas pueden hacer? No. Como yo les decía, incluso las pequeñas empresas podemos incorporar inteligencia artificial a nuestros análisis utilizando, por ejemplo, GPT para Excel. Y hay otras herramientas, no es la única, pero digamos que es la que yo más utilizo y la verdad es que hace cosas bastante bien. ¿Qué es mejor? Que yo intente hacer un análisis con mis herramientas clásicas, que es casi como tirar una moneda al aire para decir cuánto voy a vender el próximo trimestre, o utilizar una de estas herramientas como GPT por Excel, para Excel. Pues yo les digo, usen GPT para Excel, no sigan haciéndolo como lo venían haciendo. Mañana mismo pónganse a trabajar en ello y seguramente van a tener buenos resultados. Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, evaluar proveedores. Ya les comenté, ¿verdad? Que con ChatGPT pueden ustedes evaluar proveedores, ¿verdad? Pero en grupos pequeños, con grupos de 10, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la evaluación de proveedores? Pues nuevamente hacer algoritmos, y hay empresas que reportan que han reducido 90% del tiempo de búsqueda de productos y proveedores, porque lo hace muy rápido, lo hace muy rápido. Lo podemos utilizar nosotros en nuestra empresa, sí, con Copilot, con ChatGPT, con muchas otras herramientas podemos hacerlo muy bien. Lo único, como les digo, es que tienen algunas limitaciones en cuanto al volumen de datos, pero se puede hacer. Entonces, la segunda pregunta que les queremos hacer nosotros desde la gremial de compras es si ustedes están conscientes sobre los desafíos que enfrentan hoy sus empresas, pero no todos los desafíos, sino aquellos que podrían solucionarse con inteligencia artificial. ¿Se han puesto ustedes a pensar en ello? ¿Qué cosas que me cuestan hacer actualmente, que son complejas, puedo yo solucionar con inteligencia artificial?
Esa pregunta también queremos que la mediten y ahora que ya vamos a terminar, podamos charlarlas, ¿ok? También tenemos que pensar de que implementar la inteligencia artificial no es una cosa sin riesgos. Es al contrario, hay varios riesgos que tenemos que considerar, ¿verdad? Una de las cosas es que muchas veces los análisis que hacen estas herramientas, los análisis históricos sobre todo, a veces no son del todo exactos. Yo mismo he hecho cosas y entonces me doy cuenta, no, aquí hay un error. Entonces lo que hay que hacer a veces es revalidar. Yo le recomiendo utilizar dos sistemas y que revalide uno contra el otro, casi que es que ponerlos a platicar para que se pueda perfectamente saber uno que está realmente ante la verdad, ¿verdad? Y no ante algo que aparenta verdad y es falso. Porque si le damos total credibilidad a la inteligencia artificial, podemos cometer algunos riesgos. Debo decir que cada vez son mejores. ¿Por qué se equivocan? ¿Por qué se equivocan? Pues muchas veces porque no les damos datos históricos correctos, están sesgados o están incompletos y eso puede hacer que nos den recomendaciones equivocadas. Entonces tenemos que vigilar mucho, depurar mucho nuestros datos. Luego tenemos que pensar en que tenemos que desarrollar una forma de proteger nuestros datos porque de alguna, por la forma en que operan estos sistemas, pues al final casi que los ponen en el ámbito público, ¿no? Entonces tenemos que hacer cosas y protocolos de gobernanza de datos en nuestra empresa para evitar que nuestra información se escape del dominio de la empresa. El otro reto que nos da es que requiere de un cambio cultural en las personas para que puedan adoptar estos sistemas. Es necesario educarnos para romper la resistencia. ¿Y por qué no resistimos a utilizar inteligencia artificial? Porque tenemos miedo. No es por otra razón. Nos da miedo en no entender lo que está haciendo, no saber lo que está haciendo, pero la verdad es que son muy buenas. Entonces, por esa razón es que en la gremial de compras insistimos mucho en hacer cursos para educar a todo el personal de compras y que sea mucho más fácil adoptar este tipo de metodologías. Y claramente estos métodos requieren un personal que tenga un código de ética claro. Pero eso es en todo el sistema de compras, ¿verdad? No podemos tener personas que no actúen con transparencia y que no vean los intereses de nuestra empresa. Y por último, pues hay desafíos técnicos e inversión cuando, sobre todo, queremos meter sistemas de inteligencia artificial especializados, ¿verdad? Tenemos que ver que se requiere una infraestructura tecnológica y herramientas y hay que invertir en ellas. Muy bien, entonces me voy a referir ahora al taller en los últimos minutos que tenemos, ¿verdad? Y es que nosotros estamos proponiéndoles a ustedes este taller porque van a ver todo esto que hemos platicado, pero con más profundidad. Vamos a tener algunas personas que van a dar esto que son especialistas en sistemas. Yo no soy un especialista en sistemas, soy una persona especialista en compras, no en sistemas, pero tengo que vincular ambas cosas. Entonces, la idea es que en este taller puedan ustedes o las personas que ustedes designen de sus empresas aprender desde los fundamentos de la inteligencia artificial hasta aspectos más avanzados relacionados con las compras. ¿Cuáles son los módulos del taller? Pues son 7 módulos. Primero empezamos con un módulo de fundamentos donde vamos a dar los conceptos básicos de Machine Learning, Deep Learning, procesamiento del lenguaje natural. Un segundo módulo de aplicaciones de inteligencia artificial en compras, cómo mejorar la productividad personal de nosotros, haciendo que nos asista en nuestras tareas, automatizar procesos, tratar de hacer análisis predictivo de la demanda y gestión inteligente de proveedores. El módulo 3 son herramientas y plataformas. Vamos a presentar algunas de las inteligencias artificiales más utilizadas en la gestión de compras. El módulo 4 es tema de análisis de datos para la toma de decisiones. La idea es que ayudarlos a desarrollar habilidades para analizar retos de compras con inteligencia artificial y convertirlas en decisiones estratégicas. El módulo 5 es justamente ver la gestión de riesgos en la inteligencia artificial.
En módulo 6 vamos a ver algunos casos de estudio y mejores prácticas. En módulo 7 el tema de la ética, que ya platicamos que es muy importante. Y finalmente lo que queremos es que este taller tenga un pequeño proyecto que ustedes traten de implementar en sus empresas. La idea es que todo lo que enseñamos en la escuela de compras tenga una aplicación práctica. Eso es lo que todos acá buscamos, que sea de inmediato uso en las empresas. Última pregunta. ¿Consideran ustedes que sus equipos están preparados para adoptar la IA? Queremos que se hagan esa pregunta, porque si creen ustedes que no estén preparados, por favor, envíenlos a la escuela de compras de la gremial, porque allí podrán ellos tener la ocasión de poderse eh, formar en estas tareas. Y no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Tenemos que utilizar estas herramientas. Evidentemente, siempre hay temor de que puedan ser mal utilizadas, pero depende de nosotros, de nuestro sistema ético, del código que implementemos en nuestra empresa para el manejo de estas cosas, que vamos a lograr que funcionen correctamente. Así que, sin más, les agradezco mucho su atención y si quieren, pues pasamos un poquitín a ver las preguntas que ustedes nos hacen o las respuestas a las preguntas que les hicimos. Si fueras tan amable, Miyuki, o verlas, recordarnos las respuestas. Gracias. Gracias, Juan Luis. Tenemos dos respuestas a la primera pregunta que se realizó. Y la primera fue de Okay. Alexander Donis en el abastecimiento y capitalización del inventario. La segunda respuesta es de Alexander Ayala. Pienso que principalmente en afinar los pronósticos de demanda, especialmente a largo plazo, y también en el análisis comparativo y predicción de precios de compra. Tenemos Excelente. otra pregunta de Sí, sí. parte de Miguel Ángel Alejandro, y él consulta si Sí. extenderán constancia de participación. Sí, en todos los programas que hacemos en la Escuela de Compras damos una certificación. Miren, nosotros tenemos que acostumbrarnos ya al uso de certificaciones. No es solo la participación la que nos interesa, por eso es que ponemos como requisito que hagan un proyecto. Lo que queremos nosotros es que las certificaciones de la gremial, las certificaciones que emite la Cámara de Industria, se conviertan en el estándar para conseguir empleo. Lo que queremos es que ustedes puedan llevar una certificación que dice, yo tomé este curso de inteligencia artificial y aprendí a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cosas. Y pueden llevarlas a una empresa y decir, yo ya sé más de esto, ¿verdad? Y eso que les permita a todos los que sigan estos programas a mejorar su carrera profesional. Esa es la idea. Sí. Gracias. ¿Qué más tenemos? Sí. A los que están solicitando información acerca del curso, con gusto se los vamos a estar enviando. Y pregunta Walter, buenas tardes, excelente capacitación. Considero que en este mundo de compras es importante conocer IA que nos ayudará a ser más eficientes en nuestros procesos de abastecimiento y compras. Marvin Soto dice, mi recomendación en un ambiente competitivo es utilizar soluciones empresariales de IA y considerar ChatGPT puede servir, pero tomar en cuenta la seguridad de compartir la información corporativa, tener ventaja competitiva. Javier dice, las aplicaciones que hoy en día podemos utilizar es la más recomendada para utilizar en el ámbito de las compras. La última no la, bueno, ¿podría repetir, Miyuki, si fueras tan amable? Sí, claro, sería, ¿cuál de las aplicaciones que hoy en día podemos utilizar es la más recomendada para utilizar en compras? Ok, bueno, mire, es una pregunta difícil de responder, ¿verdad? Porque todo depende del tamaño de la empresa, de la complejidad de la empresa, del tipo de actividad que tiene, ¿verdad? Pero nosotros vemos que, digamos, para grandes corporaciones, pues las mismas compañías que les proveen sus ERPs, pues les van a sugerir algunas herramientas de inteligencia artificial. Nosotros tenemos relación con esta compañía española que nos va a dar esta charla y ustedes van a poder conocer lo que ellos hacen, ¿verdad? Nada más.
pero todo depende de ello. A mí me preocupa también las pequeñas empresas, ¿verdad? Que son empresas y empresarios que tienen menos recursos y piensan que es inalcanzable la inteligencia artificial para ellos, pero no lo es. O sea, podemos utilizar desde estas herramientas tan simples como ChatGPT para hacer pequeñas cosas en empresas más pequeñas e irnos a sistemas especializados en empresas grandes. Pero yo creo que allí sí ustedes requerirían una consultoría de su proveedor de ERPs. Creo yo que es la persona que les puede orientar sobre cuáles son los mejores sistemas que se apegan al sistema que ustedes utilizan. Esa sería mi respuesta, porque es difícil responderla. Gracias. Quenly Lisset pregunta, buenas tardes, ¿se pueden conectar fácilmente la CIA a una MRP de SAP? Hay algunas, entiendo que SAP está desarrollando su propio sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero no tengo tanta, y depende también del SAP, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, del Business One, que es quizá el más popular en Guatemala, este que les comenté español, sí se adapta a ellos, sí se adapta al SAP, al R3, creo que se llama el otro, ¿no? Pero yo creo que aquí, nuevamente, yo creo que lo mejor es consultar con el proveedor que tienen ustedes de SAP, de ver qué herramientas se les adaptan. Pero, como les digo, se pueden utilizar. Si lo que busco es una eficiencia personal para hacer mi trabajo individual, pues una cosa tan sencilla como Copilot, como ChatGPT o una similar, no sirve. ¿Alguna otra pregunta, Miyuki? Preguntas ya no, solo comentarios. Les menciono Ok. nuevamente, toda esta información del curso se las vamos a estar trasladando a su correo electrónico. Y Harold comenta, la inteligencia artificial tiene un gran potencial para solucionar problemas clave en la gestión de compras en Guatemala. Sin embargo, para que su implementación sea exitosa, las empresas deben invertir en digitalización, capacitación y estructuración de datos. 100% de acuerdo con él. Esa es la tarea que tenemos todos de aquí en adelante, ¿verdad? Y no olvidar la capacitación, ese es muy importante. Ese es nuestro ámbito aquí en la gremial de compras. Gracias. De ahí la última pregunta que tenemos de parte de José María Rojas es, no alcancé a escuchar cuánto es la inversión del curso. Si quieren, la contesto yo. La inversión del curso Sí. para socios es de 1,200 y no socios 1,599. Como les menciono, toda esta información se las estaremos trasladando por medio de correo electrónico. Eso sería todo, Juan Luis. Le agradezco mucho por el tiempo y también a todos nuestros participantes. Esperamos poder contar con su participación en futuros webinars. Muchas gracias, Miyuki. Buena tarde a todos. Les agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaron. Estamos en la gremial de compras y en la escuela. Estamos a la disposición de ustedes. Ustedes son la razón de ser de esta escuela. Gracias. Gracias, feliz tarde. Adiós, Miyuki. Gracias.